Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Cabrera, soy el profesor de Historia de las Civilizaciones 1 y el objetivo del presente video, así como de los próximos que vamos a realizar, es doble. Por un lado, discutir algunos puntos todavía no tocados del programa y por otro, profundizar en aquellos puntos que sí hemos trabajado en nuestras clases. Para el día de hoy tenemos que trabajar con la unidad 2 y con la segunda parte de esa unidad, es decir, con las dinámicas estatales del Próximo Oriente Antiguo y discutir qué ocurre en el caso particular de Mesopotamia. Dado que la bibliografía, así como también los enfoques teóricos y metodológicos son amplios sobre la temática, he decidido seleccionar dos autores que paso a presentarles y compartir con ustedes. En primer lugar, tenemos a Mario Liberani con su libro El Antiguo Oriente, un trabajo de 1991, la versión original en italiano, que luego fue traducido a otras lenguas, entre ellas el castellano. Y por el otro lado, La Antigua Mesopotamia, en los albores de la civilización, de Guillermo Algase, un trabajo de 2008, un trabajo que su versión original es en inglés y que fue traducido en el mismo año al castellano. Ambos autores, uno de ellos, Mario Liberani, es historiador y el otro es arqueólogo. Entonces es interesante que desde diferentes disciplinas cómo se aborda el fenómeno del surgimiento del Estado, de las dinámicas estatales en el Próximo Oriente, desde diferentes perspectivas disciplinares y también teóricas y metodológicas. Bien, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, además de las visiones o las perspectivas de los autores, es algunas cuestiones específicas que, referidas al Estado, también tenemos que reconocer. Por un lado, la cuestión institucional, es decir, lo que nosotros conocemos o tenemos del Próximo Oriente a partir de lo que denominamos dinámicas estatales son las instituciones que estuvieron en pugna o en juego en esta configuración del Estado en el Próximo Oriente Antiguo. Una de esas cuestiones para entender qué es un Estado o cómo podemos definir un Estado, quizás la primera cuestión que viene del mundo moderno o el aporte del mundo moderno es la existencia de una administración centralizada, que desde la modernidad la traducimos como burocracia. El concepto de burocracia, algunos autores, si bien lo aplican a la antigüedad, lo aplican abiertamente, otros prefieren, dada la cuestión de asociación del concepto de burocracia a la modernidad, prefieren hablar más bien de una administración. Entonces, haciendo esta salvedad, podemos pensar que la cuestión del Estado en la antigüedad está atravesada por un lado de un proceso de centralización política. Y en ese proceso de centralización política, que también se traduce en una centralización económica, social y también religiosa, están en juego una serie de instituciones. En la antigüedad y en el caso del Próximo Oriente y también en Egipto vamos a reconocer dos instituciones que están en pugna en esta configuración del Estado. Una de ellas es el templo y la otra es el palacio. Ambas instituciones, diversos autores las han reconocido a modo de grandes organizaciones, encargadas de la administración obviamente de ese Estado. Estas instituciones, el templo y el palacio, también en un plano, si se quiere, más bien religioso y, por qué no político, están encargadas de generar y mantener el orden. En el caso del templo se entiende como la casa del dios y en el caso del palacio como la casa del rey o del gobernante de turno. Para el caso de Mesopotamia, la institución que está detrás de esta configuración del Estado es el templo como la casa del dios, pero administrada claramente por un grupo sacerdotal que se encargaba de las cuestiones políticas, económicas y también religiosas. Entonces, un templo en la antigüedad, y en el caso específico de Mesopotamia, no es una institución totalmente religiosa. Es también una institución económica, es también una institución política. Por lo tanto, podemos entenderla como una institución total. Otra cuestión importante, además de las instituciones, y que lo recomiendo siempre a la hora de abordar las temáticas referidas a la antigüedad, y no solo de la antigüedad, en particular como problemática histórica, es tener siempre las cronologías y los mapas específicos para poder ubicar
espacialmente, geoespacialmente y también por el otro lado temporalmente de qué estamos hablando. Entonces, si queremos hablar del estado o la configuración de ese estado en el próximo Oriente Antiguo y en el caso de Mesopotamia en particular, tenemos que irnos básicamente a el quinto y el cuarto milenio. Básicamente el cuarto milenio. ¿Por qué? Porque es el momento final, o si se quiere, de eclosión final de esas dinámicas estatales. Y en particular lo que a nosotros nos interesa es un concepto que lo vamos a discutir y lo vamos a pensar, que es el de revolución urbana. Este concepto de revolución urbana, que quien lo acuña es Gordon Childe, a quien también se lo vincula con otro concepto que es el de revolución neolítica. De por sí la palabra revolución está marcando un cambio abrupto, total y violento también. Algo que Liverani vuelve a marcar y a resaltar en una obra reciente que se llama Imaginar Babel. En este trabajo reciente, Imaginar Babel, Mario Liverani propone un recorrido tanto metodológico, teórico y también una revisión bibliográfica de todos los autores que han trabajado sobre la ciudad en la antigüedad. Y en particular entender la ciudad a partir de las dinámicas estatales, que es lo que nos interesa en este caso. Entonces, esa revolución urbana fue un punto de quiebre, que es lo que plantea Liverani. ¿Un punto de quiebre con qué? Con algo previo, con un proceso previo que era la cuestión de las dinámicas de asentamientos al estilo neolítico. Si bien la revolución neolítica significó también un cambio abrupto en la manera de producir y de almacenar el alimento, la revolución urbana va a ser otro cambio abrupto, porque reconfigura ciertas dinámicas políticas, ciertas diferencias sociales y ciertas formas de organizar el trabajo. Que eso es lo que va a ocurrir. Las ciudades se van a transformar en sitios específicos donde vamos a encontrar a una clase social de especialistas encargados de la administración, pero también de otro tipo de actividades, como las comerciales y del intercambio. En el caso de las aldeas van a quedar como sitios específicos vinculados a esas actividades productivas. Entonces, lo que Liverani plantea, y esto es para entender un poco de qué habla Liverani y desde qué punto de vista lo hace Liverani, si estamos diciendo que Liverani retoma el concepto de revolución urbana de Gordon Childe, de alguna manera lo estamos vinculando con la corriente o la tradición materialista histórica que muy vinculada o que tuvo fuerte ahínco y que de hecho lo tiene hasta el día de hoy en las disciplinas, en la arqueología y también en la historia. En los estudios del Próximo Oriente el materialismo histórico también tuvo y tiene un ahínco en términos teóricos y metodológicos, sobre todo también para entender cómo se configura el Estado. Entonces, desde esta postura, que es por la que aboga Liverani, podemos vincularlo de alguna manera en una transformación en las relaciones productivas. Que eso hace también, esta transformación en las relaciones productivas, también redunda en una transformación en las dinámicas también espaciales, en esa ciudad que se transforma en básicamente en un centro administrativo con aldeas satélites y otros territorios también satélites, otras ciudades menores que se van a transformar en satélites de una ciudad mayor. El estudio de caso que podemos mencionar en particular es la ciudad de Uruk, en la Baja Mesopotamia, que ese sería el otro punto interesante. Esas dinámicas de configuración del Estado se dan en la Baja Mesopotamia, en un territorio o en un espacio geográficamente circunscripto y donde se necesitó ciertas actividades económicas centralizadas y controladas de un centro, como son las actividades de regadío agrícola para el desarrollo de determinados cultivos, principalmente el de cebada. Por el otro lado, la otra postura, la de Guillermo Algase, es una postura que no hace hincapié en los factores, si se quiere, endógenos, como lo plantea Liverani, sino más bien en las transformaciones que se dan desde lo exógeno. Y cuando hablamos de lo exógeno en términos económicos, nos estamos refiriendo a cuestiones referidas a la circulación. ¿Por qué? Porque el foco va a estar puesto en las dinámicas de tipo de intercambio o, si se quieren, comerciales.
Guillermo Algase retoma en su enfoque una serie de postulados que fueron trabajados ya en los años 50 por una serie de estudiosos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, tanto de la economía, desde la sociología, de la antropología, que empezó a denominarse en algunos casos como teoría de la dependencia, donde lo que vamos a encontrar es sitios específicos o sitios especializados del planeta vinculados con actividades productivas o como esos sitios proveedores de materias primas, y por el otro lado una serie de sitios específicos vinculados a la transformación de esas materias primas, que van a ser los sitios propiamente industriales. Esa dicotomía entre centro-periferia va a ser retomada por otros estudiosos y que en algunos casos en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales se tradujo para analizar y entender a países industriales y países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En esta dicotomía traducida en las ciencias sociales y en clave histórica, uno de esos estudiosos que lo retoma y lo incorpora es Immanuel Wallerstein, un teórico de la sociología que de manera muy interesante afirma que se dan en el siglo XV de nuestra era una serie de transformaciones en lo económico. Esa serie de transformaciones en lo económico tiene que ver con el proceso de conquista y colonización de América, que abre para el viejo continente una serie de dinámicas totalmente novedosas, que coloca a la colonia como proveedora de materias primas y al centro hegemónico y que controla como aquel país, si se quiere, que en vías que está desarrollándose o que es un país propiamente industrial. En el caso de los estudios del Próximo Oriente, o mejor dicho, traducido a las dinámicas del Próximo Oriente antiguo y específicamente en cómo se configura ese estado, Guillermo Algase lo que hace es, de alguna manera, entender esas dinámicas de la Baja Mesopotamia, dado la carencia de determinadas materias primas, prácticamente la mayoría, y coloca a el sur mesopotámico como un centro hegemónico, un centro que es de un centro industrial, y por el otro lado, en paralelo, lo que se da es la incorporación de toda una periferia que va a colocarse como proveedora de materias primas. Esa idea de centro-periferia traducida en la antigüedad hace que una serie de ciudades, y en particular Uruk, se transforme en un centro productivo, pero también en un centro que genera una serie de zonas de control que van a estar ubicadas en su periferia, o lo que se denominaría la periferia en términos de Guillermo Algase, que van a estar ubicados por un lado en la meseta anatólica y por el otro lado en la meseta iraní, sobre todo con lo que va a tener que ver con la producción de metales preciosos y por el otro lado también con la producción de determinados materiales específicos vinculados a la construcción o las obras monumentales que se van a llevar a cabo, entre ellas la construcción de templos. Entonces, por un lado tenemos a Mario Liverani, que va a hacer foco en las relaciones de producción específicas, intrínsecas o factores endógenos que se van a dar socialmente en la Mesopotamia para pensar esa revolución urbana. Y por el otro lado, Guillermo Algase, el concepto que utiliza es el de despegue sumerio. ¿Cómo se entiende ese despegue sumerio posterior, es decir, de la Edad del Bronce? Piensen que acá estamos hablando de una etapa previa al bronce, que en el momento en que se da la revolución urbana es fines del cuarto milenio. Sería esa transición entre la etapa de la Edad del Bronce y la etapa previa, que es el Calcolítico, esa etapa de transición. En ese momento se van a dar una serie de cambios que, de acuerdo a Guillermo Algase, hacen que se experimente en una ciudad en particular, que es Uruk, un despegue y en sus condiciones económicas. Obviamente, la motivación o el motor de esto sería el comercio,
diferente a la lógica que plantea Liberani, que está mediada por factores internos. Bien, básicamente esos son los dos autores que quería presentarles para empezar a comenzar a entender de qué manera se dieron esos cambios o esas transformaciones, tanto internas como a nivel externo, o qué factores han influenciado en la transformación y en la configuración del Estado en el Próximo Oriente y en particular en la Mesopotamia asiática. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.